Muy buenas tardes y bienvenidos a esta continuación del curso de verano Bani Tefilati. Yo soy mi oración, en donde estamos estudiando algunas partes del Sidur. Bueno, más bien algunas partes de lo que es la oración, por qué es el Sidur, etcétera. La semana pasada, si ustedes recuerdan, vimos que, en cuanto se conecte, yo te aviso. Ok. Vimos que, ahí está, espérame, ahí está. Muy buenas tardes, Dina, bienvenida hasta México. Muy buenas tardes, Héctor. Qué gusto tenerte con nosotros. Ok, estaba contándoles. La semana pasada vimos esta sugía, recuérdense, unidad temática del Talmud, que habla de las dos grandes teorías acerca de dónde viene la oración en nuestra tradición. Y las dos, y haciendo un poquito memoria, las dos teorías son, una, que las filot, las oraciones, las crearon nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Vimos psukim relacionados con Abraham, que se levantaba en la mañana para platicar con Dios, con Itzhak, que salía en la tarde a meditar, y con Jacob, que tenía su contacto directo con Dios. Tenemos el sueño de Jacob y también la pelea con el hombre, con el ángel, que suceden en la noche. Y entonces de ahí se desarrolla la idea de que nuestros patriarcas, Abraham, Itzhak y Jacob, fueron los creadores de Shacharit, Minha y Arbit. Y también, y también tenemos la teoría de que las tfilot, que las oraciones, vinieron a sustituir a los sacrificios. Vimos un versículo del libro de Oseas, que dice, Beneshalma parim sefateinu, que con nuestros labios vamos a pagar el precio de los animales sacrificados. Así que ambas son aceptables. Y obviamente la tfilá, la oración, es un desarrollo que logró nuestro pueblo a través de las edades y pasó totalmente del servicio sacrificial en el Beit HaMikdash a, a las oraciones que tenemos hoy en nuestros Mikdashei Meat, en nuestros Batei Knesset. También empezamos a ver la estructura de la oración de la mañana, y esto es importante. Así que le cedo el micrófono un momentito a León, que va a leer la introducción que hice al Sidur. La hice hace algunos años, y León, te cedo el micrófono. Presentación y agradecimiento. ¿Sí se escucha? Sí, sí. El pueblo judío es conocido como el pueblo del libro, pero ¿cuál es realmente el libro de nuestro pueblo? El Sidur. El libro de oraciones ha sido una compañía constante para los judíos a lo largo de generaciones, convirtiéndose en la obra más socorrida por miembros de todas las denominaciones judías. Este Sidur en particular es un trabajo en constante evolución que surgió con la idea de apoyar a los jóvenes que se preparan en nuestra comunidad para su bar y bat mitzvah. Entre sus virtudes destaca el uso de letras hebreas grandes y un texto transliterado al español, lo que facilita su lectura y permite una conexión más cercana con el contenido. Además, esta edición está compaginada con el Sidur que se ha utilizado en nuestra sinagoga durante décadas, lo que le otorga un valor especial significativo. ¿Continúo todo? No, ya es todo. Sí. Sí, también, bueno, y como lo dije al principio, es un Sidur que está en evolución constante. Y ahorita que estamos a punto de emitir una nueva edición, ya le hicimos algunas correccioncitas de dedos, etcétera, etcétera. Bueno, ok, seguimos con nuestra clase. Vimos que el rezo de la mañana es bueno, para empezar vamos a tratar de explicar que la palabra tefilá no se refiere a todo el rezo, se refiere únicamente a la Shmona Esrei, a la Midá. Esto lo vimos hace 2 semanas. Shmona Esrei por las 18 bendiciones que se hacen entre semanas, son 19, pero bueno, 18 por ser high y por ser un número más representativo. En los albores de la historia, por ahí del siglo I de la era común, se agregó una 19ª petición a Dios. Entre semana son 19, de las cuales son las 3 de entrada, las 3 alabanzas, las 13 peticiones y las 3 bendiciones finales de agradecimiento. En otros días bueno, en otras ocasiones, como en Rosh Hodesh, en Musaf, en Shabbat y en las festividades, se sustituyen las 13 peticiones por una sola bendición alusiva a la fecha. En Shabbat, que tiene que ver con Shabbat,
en las fiestas que tienen que ver con cada fiesta, y la gran excepción es Musaf de Rosh Hashanah, que en vez de tener una sola bendición para completar el número 7, tiene 3 para completar el número 9. Y después de cada una de estas bendiciones se toca el shofar. Así que cuando tocan el shofar, recuerden que estamos en una de las 3 bendiciones que se agregan en Musaf de Rosh Hashanah. Volviendo a nuestro tema, nuestro rezo de la mañana, obviamente, la tfilá es la mida. Pero antes tenemos unas partes que son importantes y relevantes. La primera parte, que se llama Birkot HaShahar, las bendiciones matutinas, que se les reconoce también como el reconocimiento y el agradecimiento de los milagros cotidianos. En algunas edot, en algunas denominaciones, en algunas tradiciones se hacen en casa. ¿Sí? Lo que ustedes conocen en Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam asher natan lasek bibina lehavkim ben yom uben laila. Bendito eres tu Dios nuestro, Rey del universo, que le diste al gallo entendimiento para discernir entre el día y la noche. Son cosas que nos suceden a diario y que le agradecemos a Dios porque sucedan. Y nos invita a sentir ese agradecimiento, la alegría de tener cosas por las que agradecer, aunque no sean cosas extraordinarias, sino por el contrario, porque también debemos de estar agradecidos por las cosas más ordinarias en la vida. Y, Birkot HaShahar, que comienza con estas bendiciones y termina con un pedacito de estudio de la literatura rabínica que se llama Braita de Rabbi Ishmael. Braita, muy sucintamente, quiere decir un texto que no formó parte del canon de la tradición oral, de la Mishnah, pero que de todas maneras se considera que es parte de nuestra tradición oral, y son 13 principios que propuso Rabbi Ishmael para interpretar la Torá. Y son principios que tienen la similitud muy importante con lo que sería la hermenéutica griega que se usaba mucho en aquellos entonces. Y funciona muy bien, funciona muy bien. Desde ir de lo más fácil a lo más difícil, una técnica de estudio, del silogismo, de ir de lo general a lo particular y luego de lo particular a lo general, y finalmente ir de ida y regreso para poder entender los textos. Tal vez uno de los enunciados más lindos es el que decimos todos, que dice, Behen Shnei Ktuvim Amajejishim Ze Ze Yavo Akatuv Ashlishi Beyachria Beinechem. Y si encontramos dos psukim en la Torá que se contradicen uno al otro, tenemos la obligación metodológica de encontrar uno que nos invite a aclarar la situación. Es decir, que el estudio de la Torá es un estudio constante y es un estudio disciplinado. La Braita de Rabbi Ishmael, después de haber estudiado un poco de la tradición rabínica, decimos Kadish de Rabanán, y ahí con el Kadish, que es un marcador, que es una alabanza, como lo vimos en la primera clase, el Kadish es una alabanza a Dios y que tiene un carácter místico que, por decir Yehesh, Mer, Rabá, Meborach, Lealam, Uleolmei, Almayá, estamos alabando a Dios, pidiendo, más bien, permitiendo agregarle méritos al alma de nuestros seres queridos para que pase al mundo venidero. Recuerden, el Kadish no habla de duelo ni habla de muerte, son solo alabanzas y está en arameo. Ok, bien, ahora, después viene un salmito que es el Salmo 30, que se llama el Salmo Puente. Y todos los salmos que queramos incluir ahí para rezar Kadish los podemos incluir. Podemos incluir el salmo del día también al principio de la oración y no al final, porque es como, son unidades separadas. Son unidades individuales que no necesitan estar vinculadas con otra parte de la oración. Y después de estos salmos siempre viene un Kadish. En este caso, Mizmor Shir Hanukat Habayit le David, el Salmo 30, es una unidad que nos permite pasar de Psukei de Zimbra
de Birkot HaShahar a Pesukei de Zimbra. Pesukei de Zimbra, los versículos melodiosos de los cuales empezamos a platicar la semana pasada. Pesukei de Zimbra, qué nombre más bonito y más sugestivo. Versículos melodiosos. Pero para quien sabe hebreo, sabe que es una, no vayan a confundir la palabra porque eso sería muy feo, una mazmerá. Sí, pues ¿Qué es mazmera? Mazmerá es una tijera de jardinero. Sí, prácticamente una podadora. Y entonces estos también se le conocen como versículos de poda. Y estamos haciendo un ejercicio de podar toda la maleza que hay alrededor de nuestro corazón para entrar en las partes más importantes de la tefilá con el corazón preparado. Y esto está vinculado con una Mishnah, con una regla de la tradición oral que está en el Tratado de Brajot, que nos dice que los antiguos, los hombres sagrados, los antiguos tzadikim, se dedicaban una hora entera a concentrarse y a preparar su corazón para entrar a la tfilá. La tfilá es la amida. Para eso nosotros tenemos Psukei de Zimbra. Psukei de Zimbra empieza con una oración que es igual para Ashkenazim y Sefaradís. Nada más cambia en algunas partes el orden de las palabras, pero tiene el mismo número de palabras y se llama Baruch Sheamar. Cuenta una Agadá, una leyenda, que estaba reunida la Knesset Agdolá y estaban decidiendo cómo preparar el corazón para ingresar a la tfilá, y de repente cayó del cielo una pitka, un papelito. Okay. Un papelito cayó del cielo y ese papelito tenía esta oración Baruch Sheamar. Ahora, yo no les pido actos de fe. No se los pido, pero de ninguna manera. Pero Baruch Sheamar, me gustaría que si tienen Sidurim a la mano, cuenten el número de palabras. Y el número de palabras son 87. De acá. Desde acá hasta acá. Okay. Son 87 palabras. No es cierto, estoy mintiendo. Son 67 palabras, son 67. Y el número 67 en hebreo se escribe Pei Zain, Psukei Zimbra. Entonces es lindo, es una curiosidad. Y empezamos con Baruch Sheamar. Psukei de Zimbra, esta segunda etapa de preparación para la oración, es una gran bendición. Existen en el judaísmo dos tipos de bendiciones: bendiciones cortas y bendiciones largas. ¿Cómo son las bendiciones cortas? Las bendiciones cortas son las que decimos generalmente antes de cumplir una mitzvah o al agradecer algo. Si, por ejemplo, nos vamos a poner tefilín, está aquí el tefilín, decimos Baruch atah Hashem Elokeinu melech olam, asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leaniach tefilín. Es una braja corta y viene con la fórmula, primero dice Baruch atah Hashem. Cuando decimos el nombre de Dios, decimos que tiene Shem, el nombre de Dios. Y cuando dice Elokeinu melech haolam, dice que tiene Malhut. Nuestro Dios, Rey del universo, tiene Malhut, tiene soberanía. Y luego viene Asher kideshanu bemitzvotav, entonces ya sabemos de inmediato que es una braja corta, porque nos santificaste con tus preceptos y nos ordenaste, taca, colocarnos los tefilín. Las brajot largas empiezan con Baruch atah Hashem y puede tener un rollo totototote y acabar también con Baruch atah Hashem. Psukei de Zimbra es ese tipo de bendición. Cuando estamos rezando Baruch Sheamar, llega un momento en donde decimos así: Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, a él, Av Arrahamán, Amelal befi amo, Meshubach umefoar,
Milshon Hasidá Babadabu, Shirei David Deja, y seguimos rezando. Terminos Les Baruch Hashem Melech Moral Batishbachot, y sigue Odu La Hashem Kirub Ishmo, Odiu Bamim Alilotav, y seguimos con esta selección de versículos, y luego seguimos con una cantidad importante de salmos, empezando por el Salmo 100, que es uno de los más bellos, más cortos, pero que nos dice, es un salmo de agradecimiento. En Shabbat no ponemos el salmo de agradecimiento, sino que ponemos otros salmos que corresponden solo a Shabbat y fiestas. Nosotros entre semana nos vamos a la página 22, segundo párrafo, y seguimos. Y ahí Jebot, que es otra serie de versículos selectos, y luego tenemos el salmo más importante, el salmo más connotado por excelencia, y gracias a este salmo, el libro de los salmos en hebreo ¿cómo se llama? Teilim. No hay solo hay de los 150 salmos que componen el libro de Teilim, solo hay uno que se llama Teilá le David, y es el Salmo 145. Adelante, Joseph. Sí, una pregunta. ¿Por qué cuando rezamos Baruch She'amar, ¿Sí? tomamos los tzitzit del frente? Tomamos los tzitzit del frente porque decimos Ameulal Befiamo, alabado por los labios de tu pueblo. Y tomamos los tzitzit como diciendo, estos labios como los tzitzit son los que se acuerdan de las mitzvot. Ok. Precisamente por las palabras Ameulal Befiamo. Ok. Sí, exaltado por los labios de su pueblo. Pero volvemos a Ashrei. Ashrei es uno de los, es el salmo por excelencia, tiene un orden acróstico, porque si se fijan bien en Ashrei, después de que decimos Teilá le David, empezamos con el primer pasuk del Salmo 145, que dice Aromimcha Eloai Amelech. Aromimcha comienza con Aleph. Bejol Yom Abarejeka Bet. Gadol Adonai Umeolal Meot, Gimel, Dorle Dor Yeshabach Maseja, Dalet, y sucesivamente Adar, Beezuz, Zeher, Hanun, Tov, Yoduja, Kov, Kabot, Leodea Livniadan Gurotav, y Malhut Malhut Kololamim. Hasta ahí vamos todo en orden. Y de repente nos falta una letra, que es la Nun, y luego sigue. Sí, someja, luego etcétera, hasta llegar a la taf. Nuestros sabios se dan cuenta de esta omisión y dicen, no, es que no pusieron poner la nun, porque muchas palabras con nun tienen que ver con caída, con nofel, con nefilá. Entonces decidieron en un salmo tan bonito, no, el rey David decidió no poner la nun. Sí, leshon nefilá, dice la Mishnah. Y de ahí nos vamos y terminamos toda la parte final de Sefer Teilim con el Salmo 146, 147, 148, 149 y 150, que acaba, y Sefer Teilim, ¿con qué palabras acaba? Kol haneshama te'alel aleluya, kol haneshama te'alel aleluya. El alma de todo ser te alabe diciendo aleluya, pero la palabra neshama, si le cambiamos los puntos, ¿qué dice? Neshima. ¿Y qué significa Neshima? Neshima significa respiración. Con cada respiración alabo a Dios diciendo aleluya. Finalmente, después de esto, viene un parrafito. Después de esto viene un parrafito que se llama, que dice Baruch Hashem, Baruch Adonai Leolam, amén, amén. Baruch Adonai Mitzion Shochen Yerushalayim, aleluya. Baruch Adonai Elohim, Elohei Israel, Osen Niflaot, Baruch Shem Kebodó Leolam, Bimalech Bodó et Kol Haaretz, amén, amén. Son 5 versículos. Son 5 versículos y cada uno corresponde a cada uno de las 5 divisiones del libro de Teilim. El libro de Teilim, al igual que la Torá y que las Megilot, se divide en 5.
La Torah, ¿cuántos libros son? 5, Bereshit, Shmot, Vaikra, Bamidbar, Dvarim. Tenemos 5 Megilot que leemos a lo largo del año. Megilat Esther, Megilat Eijá, Megilat Ruth, Megilat Kohelet y Shira Shirim. 5. Así que el 5 se repite como un número emblemático en la literatura. Y después pasamos a otros versículos selectos del libro de Esdra, de Nehemia. Tenemos Shirat Hayam, una de las oraciones, una de las melodías más antiguas de nuestro pueblo. Y Psukei de Zimra acaba con Ishtabach Shimcha. Y se acuerdan que estábamos hablando de una brajá larga. Fíjense bien. Ishtabach Shimcha laad malkeinu ael hamelech hagadol beakadosh bashamayim ubaaretz ki lechan hae Adonai Eloheinu ve'Elohei Avoteinu shirush baja alel bezimra ozu memshala netzach gedula ugvura teila betiferet dusha umalchut brachot beodaot metabed olam y la hatimá, el cierre de esta etapa de concentración, de podar el corazón, de cantar aleluya. Baruch ata Adonai el Melech Gadol Batishbachot, el Aodaot Aniflaot, Abocher Beshiriai Zimra, Melech el Hei Olamim. Y ahí podemos contestar amén, porque acabamos toda la brajá de Psukei de Zimra. Qué curioso que acabando todo este bloque, al igual que el bloque anterior de Birkot HaShachar y los salmos independientes, ¿con qué decimos punto y aparte? Con Kadish. ¿Sí? Encontramos un Kadish. El Kadish, que es una alabanza en arameo que todo el mundo entendía en su momento, es siempre nos funciona como un marcador, como una división entre parte y parte. ¿Vamos bien? Si ustedes tienen cualquier duda o comentario, tomen su micrófono y hablen. El Kaddish va después de Aleinu de Shabea y El Kaddish- de las brojas del día. El Kadish viene dividiendo, indicando, entonces. viene como un divisor. Acá acabamos Psukei de Zimra, vamos a empezar esta parte que ya es el rezo por sí mismo, que se llama Yotzer, ¿sí? Se llama Yotzer, que lo tenemos muy claramente en el Maxor. Dice Yotzer le Rosh Hashanah, Yotzer le Yom Kippur. El Yotzer lo decimos todos los días. ¿Por qué? Porque son la preparación para la lectura de la Shema, que es una mitzvah. Tenemos el mandamiento de leer la Shema todos los días. Y entonces lo hemos hecho parte de nuestro servicio religioso, de nuestra tefila. ¿Qué es la Shema Shema Israel? Sí, claro. Sí. Marcos, Adelante, Joseph. sí, ¿por qué decimos tan rápido, por qué se reza tan rápido el Pesukei de Zimra? Porque según esto debe ser un poco más lenta y pausadamente el rezo de Pesukei de Zimra. Estoy de acuerdo contigo, Joseph, pero Minja Kaboteinu Beyadeinu. Tenemos la costumbre que heredamos de nuestras distintas antecesores en nuestras manos. ¿Por qué lo hacemos? Por costumbre. Ok. Ok, no hay una explicación así. ¿Sí? En el Shulchan Aruch lo comenta, ¿verdad? Y Shulchan Aruch dice que palabra por palabra debemos de poner atención por el trabajo que se supone que estamos haciendo, preparándonos para la tefila. Muy bien. ¿Ok? Entonces, bueno, Cinco veces también se dice amén en Kadish. no sé, no me he ¿No? fijado. No me he fijado, Marian. Mm. Bueno, ahora, después de decir este Kadish, viene el primer acto público dentro del ritual, que es una arenga. ¿Alguien sabe qué es una arenga? No. No, una arenga es una porra. ¡Viva México! ¡Viva! Eso es una arenga. Órale. Crea como discusión. No, una arenga es, sí, y lo que decimos, fíjense muy bien, decimos, Barjú et Hashem ameborach, bendigamos a Dios el bendito. Estoy invitando a la gente, al público en general, tiene que haber minyan para esto, para que sea en público. Y entonces el público dice, Baruch Hashem ameborach leolam baed, bendito es el Dios bendecido por toda la eternidad. Es la respuesta a la arenga. Ok. ¿Sí? Y el oficiante tiene que también responder, aparte del público, bendito sea, o sea, Baruch Hashem meborach leolam baed, bendito sea el Dios bendito por toda la eternidad.
Y comienza la primera brajá, que son brajot largas y cortas. En este caso es una brajá larga. Antes de la Shema se dice una brajá larga y una brajá corta. Este, que empieza con Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer or uboreh hoshech, creador de la luz, bendito eres tu Dios nuestro Rey del universo, creador de la luz y formador de la oscuridad, Ose Shalom, creador de la paz, y uboreh takol, y formador de todo. Y esto está basado en un versículo del capítulo 55 del libro de Yeshayahu, que es que en realidad no dice Boret et Arra, dice Boret Ra, ¿sí? En donde aceptamos que Dios es uno, es una forma de decir, Dios es el creador de todo, no es el creador solo del bien, sino del bien, del mal, de lo blanco y de lo negro, y de todos los tonos de gris. No como otras tradiciones en donde ponen a Dios como solo bueno y a un antidios como malo. No, en nuestra tradición no somos maniqueístas, Dios es el creador de todo. Y bueno, y entonces, Puedo preguntar algo. adelante, Estamos León. en el rezo del día, ¿no? Viendo lo de los rezos del día. Sí, ¿De dónde viene que tienen que ser si es 10 hombres arriba de 13 años? ¿de dónde tiene que ver de dónde viene que tienen que ser 10 hombres? 10 varones arriba de 13 años, 10 varones mayores de edad. De Ok. los 10 que mandaron. Eh, eh, eh. Es a través de una de las técnicas de hermenéutica que habíamos hablado de Rabbi Ishmael. Lo que hacen es un análisis súper interesante que dice así: edad quiere decir comunidad. Como por ejemplo, en donde reza León los lunes en la mañana es Adas Israel, mejor conocido como Parral. ¿Ok? ¿Vas a parar? Adas Israel. A veces. Adat Israel, la congregación de Israel, la comunidad de Israel. Y hay un pasuk, la parashá Shlach Lecha, en este triste episodio del libro de Números, en donde Moshe mandó 12 espías a visitar la tierra de Israel y todos regresaron con un mensaje, 10 tenían un mensaje muy malo, 2 tenían un mensaje muy bueno. Y con el mensaje muy malo, Dios dice, aléjense, aléjense de esta congregación de hombres maldados. Y dicen, 10 son una congregación. Entonces, la palabra congregación está asociado con el número 10. Wow. Ujú. Gracias. Entonces, para eso para hacer un acto público, sí, se necesitan 10, en la tradición más ortodoxa, 10 varones mayores de edad. Judíos, Oh. judíos, por supuesto. Oye, ¿cómo se llama nuestra compañerita que no se conectó hoy, Marian? ¿Quién? La de los libros atrás. Reni. Sí, Renata. La extraño. Le, La extraño, le Renata. vamos a decir, le vamos a decir. Sí, que tiene tache el día de hoy. Ok, No, yo le paso la tarea luego. sí, sí, le pasas la tarea, que son contar las 67 palabras del Baruch She'amar. Ok, Ok. bien, excelente. Entonces, Siguiendo con lo mismo se puede, perdón, si no hay 10 no vale el rezo, no podemos decir Kaddish. no, Sí se no, vale. pero no hay, Te hace el rezo, pero no puedes decir no Kaddish. puedes, no Sí, puedes hasta- hacer, no puedes hacer actividades públicas. Dentro del rezo, el rezo es en sí mismo, en el judaísmo, el rezo es un acto público. Entonces, Itgadal Bit Kadashem Rabá, que es un acto público, no lo puedes hacer. Barjú et Adonai Ameborah, que es un acto público, no lo puedes hacer. Decir Nekadesh Shimcha Olam, que Shem Shemakdishim, la Kedusha, no la puedes hacer. Son actos públicos, ¿Y no se puede sacar la Torah? ¿no? De hecho, es una anticostumbre. Déjenme contarles. León está haciendo una pregunta. Hay algunas sinagogas que abren el Aruna Kodesh y agregan la presencia de la Torá como la presencia divina al completar Minyan. Y precisamente lo que dice la Mishnah es lo contrario.
Dice, no hagan eso porque no se vale. Pero cuando en la Mishnah encontramos que dice, no hagan eso porque no se vale, es obvio que lo hacían. Que alguien ya lo hizo. Que alguien ya lo hizo. Si no, ni siquiera lo mencionan. ¿Ok? Y no, no se vale. No es correcto. Gracias. Ujú. Ok, bien. Entonces estamos ahorita estamos ahora eh, ya en Kriyat Shema Ubirkotea, la lectura de la Shema y sus bendiciones. La primera parte primero nos va a hablar de dos grandes reinos. Y voy a utilizar un lenguaje un poco platónico, no es apasionadamente, no es un amor platónico, es algo platónico. Platón hablaba de dos grandes reinos, ¿sí? El topos Uranus, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y aquí también. Y lo que hacemos es que cuando decimos Yotzer Oru Borejo, José Shalom Boreta Kol, empezamos hablando de, ¿sí? El que creó la tierra y todos los que viven en ellas. Y con su bondad renueva día a día el acto de la creación. Estamos nuevamente en esta sintonía de agradecer por esta renovación de todos los días. Sí, llena está esta tierra de tu creación y tú estás arriba y entonces empieza a hablar del mundo celestial. Habla de los planetas y habla de los ángeles. Una curiosidad muy linda que tenemos acá es que voy a leer un poco rápido, pero me voy a detener de repente. Dice, Ameir la aretz beladarim alea berrachamim, ubetuvo mejadesh bechol yom tamit maase bereshit, marrabo maseja donai kulam bechokmasita, mala aretz kinyaneja, ameleja meromam levado, measa meshubach mefuar beamitnase miyotolam, Elohei olam berrachameja rabim, rachem aleinu adonu zeinu, tzur misgabeinu magen isheinu misgab beadenu. Estamos hablando de protégenos, sálvanos, ayúdanos. Y de repente vienen estas palabras. Pongan muchísima atención y quiero que que me digan qué onda con esto. A ver si lo notan. Lo voy a hacer, ahora sí lo voy a hacer lento. El, Baruch, Gedol, Rea, Ejin, Las letras, Ufaal, Sí. Zarei, Aleph. Amá, el abecedario. El abecedario. Tov, Yatzar, Kabot, Lishmo, Merot, Ya, sí, el Aleph Bet. Kedoshim, Romevei Shaddai Tamid. ¿Ya sabías? Yo no. Está aquí otra vez el Aleph Bet. Para los maestros de la Kabbalah, cada vez que encontramos el Aleph Bet en la oración, cada vez que encontramos el Aleph Bet en la oración, estamos invocando a todas las fuerzas que Dios desató en el universo, las fuerzas de la creación. Ujú, y lo hacemos diario. Acá tenemos el Aleph Bet. Mira, acá está. El Baruch Gadol de Ejinu Falzer Ejama Tov Yatzar Gebot Lishmo. Impresionante, sí. Ujú, ok, muy bien, excelente. Ok. Y bueno, hablamos de los ángeles y como sabemos, cuando nosotros hablamos de la Kedusha, la Kedushe, estamos trayendo una cita del capítulo 6 del libro de Yeshayahu, en donde dice que Dios está rodeado por serafines, con dos alas tapan su rostro, con dos alas tapan sus pies o sus partes bajas, y con dos alas vuelan y uno al otro se dicen dando voces, Santo, 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 Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Kadosh, 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 Hashem Tsebaot, Melojo la Aretz Kebodó. Lo tenemos acá. ¿Por qué? Porque estamos hablando del reino celestial. Y acá, y el reino celestial, incluyendo los planetas y las estrellas. Y precisamente la Brajá, que empezó con Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam yotzer oru borejo shejosé shalom boreta kol, acaba con Baruch Ata Adonai yotzer ameorot. Bendito eres tu Dios, creador de las luminarias. ¿Alguien vende luminarias? Soy el Illuminati.
Ok, y luego viene a Barrabá, hablamos del amor que siente Dios. Gracias, Ilan. Espero que tenga carga, si no, desconecta el iPad. Desconecta el iPad, ¿eh? Con toda confianza. Eh, y luego viene una braja corta, que es Baruch ata Hashem, Baruch ata Hashem, Aboher be'amo Israel be'ahava. Bendito eres tú, Dios, que amas a tu pueblo Israel con amor. Y viene la Shema. Acerca de la lectura de la Shema. Ya lo hemos visto y con esto voy a cerrar la clase de hoy para luego pasar a la Tfilá. Acerca de la Shema tiene en total 245 palabras. ¿Cómo debemos rezar la Shema? Palabra por palabra. Lo único que no debemos de verbalizar es Baruch Shem Kevod Malchuto Olam Vaed, que viene después de Shema Israel. Shema Israel es lo vamos a leer en la parashá de la semana, es una declaración de fe muy importante en la que tenemos que estar totalmente concentrados. Ujú. Y si no estamos totalmente concentrados, entonces nos curamos en salud diciendo Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed. Pero Mm. no hay que decirlo. Por eso debe ser en silencio. No, debe ser meditado. Sí, porque en total las palabras de la Shema son 245. Pero cuando el Sheliach Tzibur, el Hazán, acaba la Shema, agrega 3 palabras, Adonai Elohim Emet, lo que nos da 248, que equivale al número de mitzvot que debemos de cumplir. Las mitzvot se dividen en 2 grandes grupos. Sí, las mitzvot que debemos hacer y las mitzvot que debemos, o las conductas que debemos evitar. Mitzvot hacer, las que debemos hacer, 248, y 365 las que tenemos que evitar. Entonces queremos que esas 248 mitzvot estén representadas en el número de palabras de la Shema. ¿Qué pasa? Hola, Jacobito. ¿Qué pasa cuando no hay minyan? Entonces tenemos que incorporar 3 palabras antes de la Shema, que es el Melech Neman, Ok. ¿sí? O Dios fidedigno, el Melech, Dios Rey fidedigno, el Melech Neman, y entonces con las otras 245 se completan las 248 palabras. Otras cuestiones que son lindas, no son casualidades, con respecto al número 248, que también es el número de mitzvot, y según la tradición, sí, 248 son le ramaj, son los, ¿cómo se dice? Gidim. ¿Huesos? No los huesos, le ramaj ebaraf. Evarim, perdón, son Evarim, las cosas que unen un músculo con otro. Extremidades. No. Los, Articulaciones. Sí, los tendones. Son tendones. ¿Sí? Amén. Pero lo más lindo es que si ustedes agarran y ponen mucha atención en una Torah y la abrimos completamente y cuentan las columnas, también son 248. Wow. de hecho, la columna cuando Columnas de la Torah, sí. Así que bueno, con esto que terminamos, la semana que entra seguimos con Kriyat Shema Ubirkotea, sin antes responder la pregunta de León y que alguien nos dé su retroalimentación. ¿Qué opina de la clase de hoy? ¿Por qué al principio del rezo dices Shema Israel, Adonai Elohim Echad, sin taparte la cara, y cuando dices el Shema Israel completo sí te tapas los ojos? Porque este es el bueno. El anterior es ¿Pero por qué? No porque sea el... No, este es el bueno, ese es el bueno. Espérame. Sí, voy a leerles lo que Si no te pregunta. tapas. Por eso nosotros debemos agradecer, ensalzar, embellecer, bendecir y santificar y darle honor a tu nombre. Bienaventurados somos, qué grande es nuestra porción y qué bonita es nuestra suerte. Humanaim, y qué amable es nuestra suerte, y qué bonita es nuestra herencia. Bienaventurados somos que nos paramos y nos acostamos todas las noches diciendo 2 veces al día, Shema Israel. Estamos haciendo alusión al Shema Israel, pero no estamos rezando Shema Israel, ¿ok? Ok. Y, finalmente, de nuestros amigos que están en línea, ¿quién quiere decir lo que aprendió el día de hoy? Yo. Adelante, Nicole. Muchas gracias, Marcos, porque aprendo mucho de ti. Me gustan tus clases concretas, profundas y claras. Gracias, Nicole. ¿Qué aprendiste el día de hoy?
Me gustó saber esto de las partes del rezo, ¿no? Y de dónde están los acrónimos y Acrósticos. esto de los números. Esto también me gusta mucho. Muy bien, gracias, Gracias. Nicole. Y aquí, en presencial, ¿quién quiere A mí comentar? también me agradó mucho que me explicaras un poco, bueno, nos explicaras un poco las partes de los rezos. Yo no sabía que habían tantas partes, o sea, como que todo era rezo, tefilot y ahorita, Excelente, gracias. gracias. Gracias, Pati. A todos nuestros amigos, con el favor de Dios, nos vemos la semana que entra. Muchas gracias. Bye.